buenas tardes a todos y a todas. Bienvenidos a esta sesión sobre cómo liderar una comunidad con bienestar emocional. Mi nombre es Emiliana Rodríguez, soy cofundadora y directora de educación en Atentamente, también dirijo la organización Global Dignity y en esta ocasión estoy muy agradecida y muy contenta de poder participar en este congreso tan importante. A continuación les voy a empezar a compartir mi pantalla y vamos a comenzar con una pequeña reflexión conjunta, ¿sí? Para comenzar esta sesión me gustaría preguntarles estas 3 cosas y además pedirles que traten de resumir su respuesta en una palabra. Es decir, primero les quiero preguntar, ¿qué quieren para ustedes? Que hagamos este pequeño ejercicio, esta pausa de autoconocimiento para contactar con aquello que nosotros anhelamos a nivel personal. La segunda pregunta es, ¿qué quisieran ustedes para los niños, niñas, jóvenes de México y del mundo entero? ¿Sí? ¿Qué queremos para ellos? Y la tercera pregunta es, ¿cuál es el propósito de la educación? Y ahora el reto es el siguiente, es que traten de responder estas 3 preguntas en una sola palabra. A lo mejor tienen algún lugar donde anotar o puede ser en su computadora, sus teléfonos, donde ustedes deseen, pero traten de anotar en una palabra qué quieren para ustedes, qué quieren para los niños y niñas de México y del mundo, y cuál es el propósito de la educación. Les cuento que he tenido la oportunidad de hacer estas 3 preguntas literalmente a miles de docentes, de líderes educativos, padres y madres de familia, en muchos lugares de México y del mundo, y en general, casi todas las respuestas, aunque son palabras muy variadas, caen en 3 grandes categorías que voy a compartir con ustedes y a ver si su palabra cae en alguna de estas 3 categorías. La primera categoría es bienestar. Algo que todos queremos y que siempre empieza a salir, es que pues claramente todos queremos estar bien, queremos estar felices, queremos estar plenos, queremos estar sanos, ¿sí? Y de hecho organizaciones internacionales como la OCDE proponen al bienestar como el principal fin o propósito de la educación. Pero no solamente eso, también cuando pregunto estas 3 cosas, usualmente empiezan a salir valores. También queremos para nosotros, para los niños y niñas, para la educación en general, pues queremos educar ciudadanos, por ejemplo, en un espacio donde haya paz, donde haya libertad, donde haya justicia, donde nos sintamos seguros, donde podamos realmente expresar todos nuestros potenciales, que de hecho eso ya empieza a llevarnos a la tercera categoría, que le puse aprendizaje, pero ahí pondría todo lo que tiene que ver con nuestro desarrollo, el desarrollo de nuestras competencias, de nuestros potenciales, éxito también es una palabra que a veces sale cuando pregunto estas 3 cosas. Entonces, el bienestar, los valores y el aprendizaje son claramente elementos muy importantes para cada uno de nosotros en nuestra vida personal y también como líderes educativos para el propósito, ¿verdad?, de la educación y de todo lo que hacemos. Pero ahora les quiero preguntar cómo se han sentido ustedes, de manera, por ejemplo, personal, en medio de esta pandemia, de esta crisis que estamos todos viviendo. ¿Qué emociones han tenido quizá en el último mes o en los últimos 6 meses? También pueden tomar una nota donde ustedes quieran, pero piensen un momentito cómo están, cómo se han sentido. También he tenido la oportunidad de preguntarle a muchísimos colegas y algo que ha salido recurrentemente es que queremos estar bien, queremos paz, seguridad, queremos sentirnos sanos, queremos sentirnos libres, ¿verdad? Sin embargo, estamos enfrentando momentos con muchísima incertidumbre, donde nos sentimos muy sobresaturados, con muchísimo estrés por muchas razones, desde atender a nuestra familia, los retos de la tecnología, tristeza, hemos perdido muchas vidas humanas, salud, no hay claridad, miedo. También muchas personas hemos tenido que cuidar a nuestros seres queridos, cansancio, desesperación. Eso es algo que estamos viviendo nosotros a nivel personal como líderes, los docentes y por supuesto nuestros estudiantes, ¿verdad? Entonces, ¿qué podemos hacer? ¿Qué podemos hacer para poder transitar no solamente esta crisis, sino tal vez quizá a partir de esta crisis, aprender también nuevos métodos que nos llevan a aquello que queremos, a este bienestar, a estos valores, a este aprendizaje? ¿Qué podemos hacer?
Y para empezar a responder esa pregunta, que por supuesto es compleja, pero que me gustaría empezar a dar algunos atisbos, me gustaría concentrarme en el tema del bienestar, ¿sí? Resulta que el bienestar, dice el doctor Rafael Vizquerra, uno de los principales investigadores de la educación socioemocional, el bienestar tiene muchas dimensiones y al menos podemos clasificar estas 5 dimensiones. Estas 5 dimensiones que vienen aquí del bienestar consisten en ver primero que el bienestar tiene una dimensión material, ¿verdad? Tiene que ver con tener todas nuestras necesidades básicas cubiertas. Pero no solo eso, también hay un bienestar físico que está relacionado con nuestra salud física. Hay un bienestar de tipo social que está relacionado con los vínculos, con las relaciones que establecemos con otros. Hay un bienestar también profesional que tiene que ver con la alegría, por ejemplo, que nos genera cuando logramos algo y que no es exclusivo de cuando estamos en nuestro trabajo, sino lo vemos incluso desde los niños muy pequeños. Cuando un niño o una niña logra algo, pues siente muchísimo bienestar y placer, que eso lo agrupamos en el área profesional. Pero hay una dimensión del bienestar que dice el doctor Vizquerra, a veces se nos olvida o no cuidamos tanto, y esa es la dimensión emocional. La dimensión emocional no tiene que ver con que estemos todo el tiempo alegres o felices, sino más bien se define como esta capacidad de tener un centro, una presencia, la capacidad de relacionarnos empáticamente con otros, de tener un sentido de propósito, de dirección, de optimismo, aun cuando estamos en momentos difíciles. Y esta dimensión emocional es muy importante, porque, por ejemplo, a lo mejor ustedes mismos conocen personas que pueden tener todo materialmente, que físicamente pueden estar sanas, si quieren incluso jóvenes y guapas, que socialmente pueden estar muy bien conectadas, rodeados de seres queridos o incluso hasta ser famosas y queridas por el mundo, que a nivel profesional pueden estar en el pico de su carrera y pueden tener el trabajo de sus sueños, pero que aún con esas 4 dimensiones se sienten frustradas, estresadas, con incertidumbre, con miedo, con desesperación, con insatisfacción, al grado, por ejemplo, de abusar de otros o de lastimarse a sí mismas. ¿Conocen personas así? Yo creo que sí, ¿verdad? Hay muchos ejemplos, incluso de personas famosas que tienen estas características. Pero por otro lado, a lo mejor también conocen personas que pueden estar pasando por muchos retos materiales, a lo mejor también retos de salud, que socialmente, como tantos, ¿no?, han tenido que estar aislados, entonces que socialmente ese bienestar tampoco está del todo ahí, y que a lo mejor incluso han perdido sus trabajos, pero que aún en esas condiciones complejas tienen este centro, tienen este interés y capacidad de todavía preocuparse por otros, deseos de hacer muchísimas cosas, una visión mucho más amplia. ¿Conocen a alguien así? Hay también ejemplos históricos, ¿no? Famosísimo Viktor Frankl, sobreviviente del Holocausto, que en las peores condiciones, ¿no?, de pérdidas materiales, físicas, sociales, etcétera, pues incluso generó toda una teoría psicológica que ha ayudado a muchísimas personas y que les ha ayudado a salir adelante. Entonces tenemos muchos ejemplos de personas que en estas condiciones tienen bienestar emocional, ¿verdad? Y cuando uno tiene este bienestar emocional, este centro le ayuda a salir adelante, lo hace más resiliente, pero también las investigaciones dicen que es la base del florecimiento humano. Y la gran noticia es que este bienestar emocional es algo que nosotros podemos desarrollar. Es algo que no depende tanto de condiciones externas como podría ser el bienestar material, ¿verdad? Ya vimos, viene una crisis y todo lo que planeamos, pues, no depende enteramente de nosotros. Pero de hecho el bienestar emocional es algo que se puede desarrollar con esto que llamamos las habilidades socioemocionales. Las habilidades socioemocionales, hay muchas definiciones y muchos modelos, pero consisten básicamente en esas habilidades que nos permiten conocernos y regularnos, que nos permiten también establecer relaciones sanas basadas en la conciencia social, en la colaboración y que nos permiten tomar decisiones responsables, ¿sí? Entonces, algo que hay que tomar en cuenta si queremos obtener todo esto que dijimos, que estaba en nuestra visión, ¿verdad?, es empezar a trabajar el desarrollo socioemocional a nivel personal y, por supuesto, en nuestras comunidades. Y
Para hacer esto, me gustaría primero saltar a otra pequeña reflexión, que tiene que ver más con nuestro papel, ¿verdad? Nuestro papel en las comunidades. Entonces, me gustaría preguntarles o pedirles que piensen en un líder que ustedes admiren. Puede ser alguien que conocen o puede ser algún líder, digamos, famoso, que no necesariamente conocen personalmente. Y me gustaría que pensaran que si pueden compartirlo, compartan, si no, pues escríbanlo simplemente. 3 características que tiene este líder y que los motivan a ustedes a seguirlo o admirarlo, ¿sí? Entonces pensemos en este líder y en estas 3 características. Si están con alguien, aprovechen para compartirlas y si no, simplemente escribirlas para ustedes mismos. Entonces, entre esas características les voy a compartir un poquito de también lo que ha salido cuando le he preguntado a estos varios colegas. Y entre las características que muchos líderes educativos me comparten, que a su vez admiran de otros líderes, es, por ejemplo, la capacidad de comunicarse, la capacidad de inspirar, por supuesto, su inteligencia. Muchos de estos elementos son importantes, pero su capacidad también, por ejemplo, de ver en las otras personas en qué son buenos y de poder jalarlos, ¿no? Impulsarlos en ese sentido. ¿Ustedes cuáles son esas características? Y ahora la segunda pregunta que me gustaría también pedirles que reflexionemos juntos es sobre cuál consideran que es su rol como un líder educativo, ¿sí? ¿Cómo definirían su papel? ¿Cuál es su tarea? Y para aterrizar estas preguntas, que me encantaría que sí las hagan a nivel personal, incluso que se las llevan de tarea, ¿verdad? Son preguntas muy importantes que pueden seguir trabajando ustedes de manera independiente. Les quiero compartir unas reflexiones, por ejemplo, aquí de Daniel Goleman. Daniel Goleman se hizo muy famoso por ser de los principales pioneros y personas que empezaron a hablar sobre la inteligencia emocional. Y de hecho también es uno de los autores preferidos, por ejemplo, del Harvard Business Review para hablar de temas de liderazgo. Y él dice, ¿no? Como líder, si no controlas tus habilidades emocionales, si no tienes conciencia de ti mismo, si no eres capaz de controlar tus emociones estresantes, si no puedes tener empatía y relaciones efectivas, entonces no importa qué tan inteligente seas, no vas a llegar muy lejos. Para Daniel Goleman, de esas características más importantes del liderazgo es sin duda todo lo que tiene que ver con la inteligencia emocional, que por supuesto está relacionado con las habilidades socioemocionales. Las habilidades socioemocionales es lo que nos permite tener esa inteligencia emocional de lo que habla Daniel Goleman. Y les quiero compartir también lo que dice Peter Senge. Peter Senge es un investigador del MIT, del Instituto Tecnológico de Massachusetts, que él ha sido también el autor de La Quinta Disciplina, a lo mejor conocen ese texto muy importante de transformación sistémica de las escuelas. Y él dice que un líder educativo, su tarea, por ejemplo, es inspirar la transformación de la escuela y también instaurar las mejores prácticas. Pues sobre todo es generar una cultura escolar donde sus miembros asumen responsabilidad para innovar, para aprender y además tienen docentes motivados, ¿sí? Ese sería como Peter Senge define el rol, ¿no? De un líder educativo. Y como ven, también ahí hay muchos elementos socioemocionales. Y de hecho, la gran pregunta que le hicieron después a Peter Senge es, bueno, ¿y cómo logramos eso, verdad? ¿Cómo logramos tener líderes educativos con estas características? Y aquí les quiero compartir también una teoría de cambio, que es también de muchos investigadores del área de educación socioemocional, que justamente han reconocido cómo cuando nosotros logramos ser líderes, cuando en las escuelas, por ejemplo, son lideradas por directores que tienen todas estas competencias sociales y emocionales que menciona Daniel Goleman, que les mostraba inicialmente, ¿verdad? Estas habilidades sociales y emocionales. Entonces, el resultado es que tenemos un liderazgo más efectivo, tenemos relaciones más saludables, una participación más efectiva de la familia y las comunidades, y también en esas escuelas es posible implementar efectivamente programas de desarrollo socioemocional para los estudiantes, que hoy sabemos que esto no solamente es importante, sino que es urgente, porque la crisis que vivimos no solamente es una crisis de salud física, sino es una crisis de salud mental.
Y algo que podemos hacer para prevenir y mitigar los efectos de esta crisis es también promover que nuestros estudiantes tengan estas habilidades socioemocionales. Entonces, todo esto garantice y genere este clima escolar saludable y pues entonces podemos ver buenos resultados a nivel social, emocional y académico, ¿verdad? Ahora la pregunta también es, ok, estos líderes educativos con todas estas características que pueden hacer estas grandes transformaciones, ¿nacen o se hacen? ¿Ustedes qué dirían? Tiene que ver con la personalidad, es algo que ya traes, ¿no? Que ya tienes esta capacidad de ser empático, tienes esta capacidad de conocerte muy bien, de poder regularte, de poder inspirar, o es algo que se puede desarrollar. Pues antes, por ejemplo, incluso, o sea, cuando yo iba a la escuela, por ejemplo, a mí me contaban que muchos de estos aspectos tienen que ver con la personalidad y que eso, pues básicamente se formaba y se consolidaba incluso a nivel cerebral en los primeros años de nuestra vida. Y que básicamente después lo que pasaba con el cerebro es que si te pegas en la cabeza, si tomas alcohol o simplemente con la edad, pues las neuronas empezaban a morir, ¿verdad? Se empezaba a deteriorar todas esas conexiones y perdías tus capacidades. Pero lo que hoy sabemos gracias a la neurociencia es que realmente esto no funciona así. Sabemos hoy que el cerebro es mucho más plástico y flexible de lo que antes creíamos y que estas conexiones, digamos, que se forman en la primera infancia y que son como la arquitectura de nuestro cerebro y que determinan muchos de nuestros patrones mentales y emocionales, pues no son estáticos, sino que son maleables a lo largo de toda la vida. Hoy sabemos que no importa la edad que tengamos, podemos volvernos más pacientes, más atentos, podemos desarrollar nuevos patrones de respuesta emocional, podemos ser más empáticos, podemos tener una capacidad de ampliar nuestro cuidado, nuestro interés por otros, pues muy, muy, muy grande, ¿sí? Pero para eso tenemos que entrenarnos, porque ¿cómo funciona la neuroplasticidad? Aquí en esta foto lo que ven es un campo, ¿no? Imagínense este campo con un pastizal donde pues hay unos caminitos porque ahí los de la bicicleta han estado pasando y pasan constantemente, ¿no? Si ustedes llegan con su bicicleta probablemente se van a ir por el mismo camino. Así funciona un poco el cerebro. Tenemos nuestros cableados, digamos, nuestras redes neuronales que hemos formado y que usualmente son nuestros caminos habituales que siempre recorremos ante una situación. Pero ¿qué tal si los ciclistas deciden irse por otro camino, abrir una nueva brecha? Al principio va a ser difícil porque esa brecha no existe, ¿verdad? Pero si son persistentes y se van por el nuevo camino, lo que va a pasar gradualmente es que al viejo camino le van a salir pastitos y poco a poco va a empezar a desaparecer. Y el nuevo camino se va a hacer cada vez más estable y más profundo. Eso pasa también en nuestro cerebro. Si nosotros empezamos a entrenarnos en el desarrollo de habilidades socioemocionales, a lo mejor al principio es difícil, pero poco a poco, ¿verdad? Vamos a hacer nuevos patrones, nuevos hábitos, de modo que todas estas capacidades se vuelvan nuestra segunda piel. Y ahora la pregunta es, pues, ¿por dónde podemos empezar? Y aquí me gusta mucho la metáfora, por ejemplo, de un artista, un escultor. Un artista o un escultor, como lo que tenemos en la foto, ¿verdad? Que quiere crear una obra de arte, ¿qué es lo primero que hace? Lo primero que hace usualmente es tener un boceto, ¿verdad? Se imagina cómo es ese lugar, cuál es esa obra que quiere crear. Entonces va a ser muy importante que nosotros, en nuestro proceso de volvernos mejores líderes, desarrollar competencias que nos interesen, ¿no? Por ejemplo, aquí les propongo las socioemocionales en particular. Es muy importante que tracemos nuestra visión, nuestro boceto de en qué nos queremos convertir. Pero una vez que tiene ese boceto el artista y tiene su pieza, ¿verdad?, de material que va a transformar, ¿qué hace después? Pues tiene las herramientas adecuadas para poder moldear esa pieza y pues primero le quita todo lo que no le ayuda, ¿verdad? Le da toda la forma y luego la embellece. Básicamente el proceso de desarrollo de las habilidades socioemocionales es muy similar. Comenzamos siempre y nunca olvidamos nuestro sentido de propósito, qué queremos desarrollar, qué hábitos queremos abandonar y las herramientas que vamos a tener para poder moldear nuestros hábitos, por ejemplo, y desarrollar estas habilidades, pues básicamente va a ser una mente atenta y también desarrollar mucho pensamiento crítico, pero no solamente hacia lo que pasa fuera en el mundo,
sino hacia nuestros propios sesgos, nuestros propios hábitos, nuestras propias historias que a veces nos cuentan las emociones. Y con esas herramientas, que son básicamente atención y cognitivas, es posible realmente, por ejemplo, trabajar con todos esos hábitos y emociones que no nos ayudan y luego cultivar, nutrir todas estas cualidades como la empatía, la compasión, la admiración, la gratitud, que nos ayudan muchísimo en este trayecto. Entonces me gustaría que hoy comenzáramos con un pequeño ejercicio para empezar a afinar nuestra brújula y recuperar nuestro propósito, ¿sí? Entonces, este es un ejercicio muy lindo que les voy a compartir ahorita. Los invito a hacerlo mientras lo voy diciendo, pero que se pueden llevar a casa y es algo que, incluso con lo que pueden empezar cada día, que es una visión en 3 pasos. Esta pequeña visión consiste primero en preguntarse nuevamente y reflexionar, pero esta vez incluso imaginárselo, ¿verdad? ¿Qué es lo que anhelan ustedes? ¿Qué es lo que más valoran? ¿Qué es lo que es significativo en su vida? Esto es lo primero. Es un poco contactar con nuestros anhelos de corazón. Y esto se vuelve más poderoso entre más específico y más claro pueda ser para ustedes, ¿sí? ¿Qué es aquello que más anhelan? Si esto parece muy abstracto, pueden pensar, por ejemplo, en qué haría que este mes fuera significativo para ustedes. Esa sería la primera pregunta. Y una vez que tenemos un poquito ese sabor, ese contacto con nuestros anhelos profundos, la segunda pregunta es, ¿qué cualidades les gustaría desarrollar? ¿Qué habilidades? ¿Y cómo se vería, verdad? ¿Cómo se sentiría, por ejemplo? ¿Cómo actuarían si ya tuvieran esas cualidades? Y por el otro lado, pues, ¿qué aspectos de ustedes quisieran transformar o cambiar? Y la tercera pregunta es, ¿qué les gustaría ofrecerles a otros? Y por otros me refiero a su familia, a sus colegas, a los docentes con los que trabajan, a los padres y madres de familia con los que se relacionan, a sus estudiantes, ¿verdad? Pero no solo eso, a su comunidad y al mundo, porque realmente, pues desde la educación tenemos una capacidad impresionante de transformación, ¿verdad? Entonces, desde nuestro papel como líderes, ¿qué queremos ofrecerles al mundo? Y finalmente, ¿cómo es que esto se alinea con nuestro propósito como un líder educativo? ¿Sí? ¿Cómo se alinea esto con todo lo que estoy haciendo? Y les quiero compartir que este ejercicio con estos 3, por ejemplo, preguntas, es un ejercicio que de hecho ya se ha estudiado su eficiencia, ¿verdad? Y esto se ha hecho, por ejemplo, en espacios con profesionales de la salud. Hoy sabemos que de las 2 profesiones que generan más estrés están los de los profesionales de la salud y la docencia, ¿sí? Entonces, con los profesionales de la salud empezaron a hacer muchas intervenciones para ver cómo podrían ayudarles con el tema del estrés, de la fatiga, del burnout, que es quemarse en el trabajo, que es realmente muy dañino tanto para las personas como para los pacientes. Entonces vieron que las estrategias más poderosas, que son realmente protectores del estrés y del burnout, es poder tener nuestro sentido de propósito bien claro. Eso es un protector ante el estrés y el malestar. Así que, si se han sentido un poquito estresados últimamente, les recomiendo incorporar este pequeño ejercicio en su rutina cotidiana. Y pues, por supuesto, algo que también sabemos es que tener este sentido de propósito, esta visión, pues es la esencia del liderazgo, ¿verdad? Theodore Hesburgh dice, la esencia del liderazgo es que tienes que tener una visión, no puedes tocar una trompeta con incertidumbre, dice. Entonces, esto es un elemento también esencial para ser líderes educativos efectivos. Entonces, ¿cuál es la fórmula, verdad? Para poder ser estos líderes que realmente transformamos, por ejemplo, la cultura de una escuela. Ya hablamos de las habilidades socioemocionales como algo importante. Ahorita agregué a mi fórmula la visión. Pero si tenemos habilidades socioemocionales, digamos que las podemos encarnar. Si tenemos una visión, otro ingrediente importantísimo para realmente poder llevarlo a la práctica es que seamos determinados, ¿verdad? Ese sería el otro ingrediente que quiero agregar a esta fórmula. La determinación, por ejemplo, es un tema que ha investigado muchísimo Angela Duckworth. Ella es una investigadora ya muy famosa que ha publicado estos libros de Grit, quizá lo han escuchado,
Y entonces esta determinación, que es tan importante y un gran predictor de éxito en muchos aspectos de la vida, depende de dos cosas muy importantes. De que nosotros podamos establecer metas claras y que nos motiven, ¿sí? Y además que podamos desarrollar esta habilidad de la perseverancia, que quiere decir seguir adelante en seguir estas metas, aún cuando hay adversidad o aún cuando en el camino fracasamos, ¿sí? Y vamos a hablar un poquito de esto. Me encantaría que esta sesión, además de haber contactado un poquito con nuestra visión y haber reflexionado sobre las habilidades socioemocionales, se puedan también llevar alguna meta y alguna herramienta que les pueda ayudar a ser un poco más perseverantes, ¿sí? Entonces, algo muy importante para empezar a definir una meta motivante es preguntarnos cuáles son nuestros valores, ¿sí? Y esto está muy alineado con el ejercicio que acabamos de hacer de la visión. ¿Cuáles son mis valores? Y pueden, por ejemplo, elegir 3 valores que sean importantes para ustedes. A lo mejor dicen, pues para mí es la libertad, es la amistad y es la honestidad, ¿no? Cada uno puede elegir cuál es este valor que es 3 valores, por ejemplo, o un valor que es muy importante para ustedes, ¿sí? Esto es algo de lo más útil para empezar a elegir estas metas motivantes. Y luego, la meta tiene que estar en primer lugar alineada con ese valor o esos 3 valores que ya hemos elegido. Tiene que ser muy específica y muy clara y tiene además que ser posible. La idea también para poder ser perseverantes y determinados es que nuestras metas podamos ver que tienen, o sea, que sí las podemos lograr, que sí hay un cierto avance, que sí estoy caminando en la dirección correcta. Entonces, para hacer esto, les voy a contar el ejemplo de una colega que justamente ella me decía, por ejemplo, que al reflexionar en su anhelo, reflexionar en los valores que eran realmente importantes y guías en su vida, ella llegó a la conclusión de que el valor más importante y con el que quería trabajar en este momento era el valor de la dignidad, ¿sí? Entonces, la dignidad se define como el reconocer que todos tenemos este valor inherente, ¿verdad? Todos nacemos con dignidad, es nuestro valor inherente, es el gran igualador, se antepone a todas las divisiones y nos une en torno a la humanidad que compartimos. Y les comparto esta foto de este pequeñito o pequeñita, la verdad es que no sé si es niño o niña, porque es un gran ejemplo de qué es la dignidad, ¿verdad? Es este valor inherente que todos los seres humanos tenemos. Y además es algo que no se pierde. Entonces ella decía, para mí este valor es importantísimo porque creo que a partir de este valor es que se desprenden muchos otros valores humanos, que si nosotros podemos honrar la dignidad de todos, pues eso implica o va a requerir que seamos empáticos, esto va a requerir también que podamos ser compasivos, que podamos ser respetuosos. Entonces ella eligió ese valor como su guía para establecer sus metas. Y la primera meta que estableció fue la siguiente. Dijo, a partir de hoy, mi meta va a ser honrar más la dignidad de todos. Esta meta claramente estaba alineada con su valor, que era la dignidad, ¿verdad? Sí estaba alineada. Pero ¿qué tan específica es esa meta? ¿Les parece específica? Honrar más. ¿Qué significa honrar más la dignidad de todos? ¿No? Entonces, ¿es específica? No es específica. Entonces, esta no es una meta que nos ayude a ser determinados. ¿Es posible? Pues sí, pero depende de cómo estás diciendo qué significa honrar más, ¿verdad? Entonces, cuando ella reflexionó un poco más a fondo en esto, dijo, ok, para hacer más específica mi meta, voy a entender un poquito más de qué se trata la dignidad y qué significa liderar con dignidad. Entonces, ella investigó, llegó a la investigación también, a los resultados de una investigadora que se llama Diana Hicks, que dice que liderar con dignidad implica, por ejemplo, aceptar la identidad y brindar la libertad de expresarse a todas las personas que están a su alrededor. Implica que reconozcamos sus cualidades únicas. Implica que a las personas las reconocemos y las hacemos sentir vistas y escuchadas, que las incluimos, que hacemos que se sientan seguras, que las tratamos de manera justa y con igualdad, que les damos una sensación de libertad e independencia, que buscamos su comprensión, que les otorgamos el beneficio de la duda y que nos disculpamos y asumimos nuestra responsabilidad
si hemos herido o vulnerado de alguna manera su sentido de dignidad. Entonces, cuando ella descubrió esto, dijo, no, pues está perfecto. Ahora con este conocimiento voy a ser más específica con mi meta. Entonces pasó de honrar más la dignidad de todos a decir que al final del mes toda la comunidad escolar se sienta vista y escuchada. Eligió uno de los aspectos que implica liderar con dignidad y lo aterrizó en su meta, ¿sí? Y entonces esta meta claramente está alineada con su valor, ¿verdad? Sí está alineada. Es específica, es bastante específica porque incluso pone una fecha al final de mes y dice toda mi comunidad escolar, que pues, tiene nombres, cada uno los puede identificar. Ahora, ¿es esto posible? ¿Realmente que toda su comunidad se sienta vista y escuchada? Híjole, pues no es, está un poco difícil, ¿no? Porque uno es en un mes poder llegar a toda la comunidad y dos, también lo está definiendo en términos de cómo se sienten los otros. Y cómo se sienten las otras personas no es algo que nosotros podemos controlar del todo, ¿verdad? Entonces, aunque sí está alineada y sí es específica, no es del todo posible porque no lo puede evaluar y no depende, no está todo en sus manos, ¿verdad? Que todas las personas se sientan de esta manera. Entonces, dijo, pues, híjole, ¿qué puedo hacer? Entonces se puso a estudiar más, se puso a estudiar ahora temas de educación socioemocional y encontró una técnica que les quiero compartir. Encontró esa técnica que se le llama la escucha y el habla atenta. Entonces, la escucha atenta es una técnica que usamos justamente para poder atender o escuchar más plenamente a las otras personas y consiste en lo siguiente. Consiste en notar que a veces cuando estamos escuchando a otra persona, por ejemplo, cuando ustedes me están escuchando ahora mismo, hay un diálogo interno que no se calla, ¿verdad? Entonces estamos escuchando a otros, pero hay una vocecita interna que está pensando y saltando en un montón de ideas. Entre que simplemente se distrae, por ejemplo, y está pensando, híjole, ¿y ese ruido? ¿Y por qué están hablando por allá? Y regresa, o se acuerda de la lista de súper o de que no ha respondido un correo y regresa, o está pensando, híjole, ¿y esa planta que está ahí atrás, será de verdad o será de plástico? O una voz que a veces juzga y que dice, oh, esta persona ya se está quejando otra vez, ¿no? Entonces, tenemos tendencias a interrumpir, a distraernos, a veces a juzgar, o está hablando la otra persona y tú estás planeando, ¿no? ¿Qué es lo que vas a decir después, justamente? Y realmente no la estás escuchando con toda tu atención. Entonces, la escucha atenta es una técnica en la que el 70% de nuestra atención tratamos de realmente tenerla en la otra persona. Pero hay un 30% de nuestra atención que está monitoreándonos a nosotros mismos, que está evaluando, por ejemplo, tratando de notar si ya me distraje o si realmente estoy poniendo atención, que está tratando de notar mis tendencias a querer interrumpir, a juzgar, a planear, y en vez de simplemente irme con esos hábitos, noto, dejo pasar y regreso mi atención a lo que me dice la otra persona. ¿Sí? Los invito a tratar de poner en práctica esta pequeña técnica de escucha atenta en lo que nos queda de esta conferencia. Y también los invito a que hoy mismo la practiquen con alguien en su casa. Nadie se tiene que enterar, es como un superpoder, ¿verdad? Donde tienes 70% de la atención aquí enfrente, pero tienes este otro 30% que nos estamos observando y nos permite identificar esos patrones y no dejarnos llevar por ellos. Y luego, por supuesto, está el habla atenta. El habla atenta es básicamente un habla consciente, que podamos hablar desde nuestra experiencia, que podamos hablar de forma clara, concisa, relacionada con el tema y, por supuesto, lo más importante es de forma amable. Pero es un habla que sobre todo es consciente. Entonces, cuando ella aprendió esta técnica, transformó su meta y dijo, ok, me voy a poner como meta practicar la escucha atenta con 3 colegas por semana durante un mes. ¿Esa meta está alineada con sus valores? Sí, definitivamente está alineada con la dignidad. Pero no solo eso, es específica, es súper específica, ¿verdad? Porque es una práctica concreta que voy a hacer con 3 colegas a la semana, ¿verdad? Y lo voy a hacer durante un mes y así puedo también evaluar los resultados.
¿Y es posible? Claro que es posible, ¿verdad? 3 colegas por semana, un mes, es algo muy factible de hacer. Entonces, esas son las metas que nos invita, por ejemplo, a ser Angela Duckworth, para poder ser, además de visionarios, poder ser determinados, ¿verdad? Entonces, ese es el primer punto. Los invito también a que después de esta conferencia puedan definir alguna meta que les pueda ayudar a ser mejores líderes educativos. Pero algo muy importante también, además de las metas, para poder perseverar, hay que hacer un plan que nos permita cumplirla, ¿sí? La meta solita tampoco sirve. ¿Por qué? Porque siempre nos encontramos con obstáculos. Y esta es otra herramienta que es muy útil. En inglés se le llama WOOP y tiene ya muchísima investigación detrás y en español le decimos MEROP. Entonces, la técnica de MEROP es muy sencilla y es la siguiente. Ya que tengo mi meta, como practicar escucha con 3 colegas por semana durante un mes, entonces el siguiente paso es poder pensar cuál sería el mejor resultado, o sea, cuál sería el resultado de tener esto. Esto conecta directamente con nuestra emoción, ¿verdad? Porque nuestra meta tiene que ser inspiradora para nosotros. Entonces, pues por ejemplo, cercanía con mis colegas. Pero ahora, ¿cuáles son los posibles obstáculos a que yo haga esto? ¿Sí? Porque estoy cambiando un hábito. Entonces, por ejemplo, un obstáculo pues puede ser olvidar aplicar la técnica. O sea, que hoy digo que esa es mi meta y pasan 2 semanas y ya me olvidé de aplicarla. Entonces, ¿qué plan voy a tener, verdad? Bueno, pues que si voy a tener una junta, ¿verdad? Con un colega, que puede ser un candidato a que cumpla mi meta, entonces en la agenda misma le voy a agregar como parte de la agenda la escucha atenta, ¿sí? Esa podría ser una estrategia, pero cada uno podemos elegir la nuestra. Entonces los invito también a que ustedes puedan escribir su propia tarjeta MEROP, donde ponen su meta, el mejor resultado si logran esa meta, qué obstáculos se pueden encontrar y un plan muy preciso. Si me topo con ese obstáculo en tal momento, entonces voy a hacer tal cosa. Y esos son elementos que van a ser muy importantes para que nosotros podamos también perseverar, ¿verdad? Perseverar es el otro aspecto de la determinación, que significa perseguir estas metas a largo plazo a pesar de la adversidad y la frustración. Para poder cumplir una meta a largo plazo, tener estas metas chiquitas que hacemos con MEROP, por ejemplo, va a ser esencial. Y también algo esencial va a poder ser el que veamos los obstáculos de manera distinta. Aquí puse la foto de Gandhi y se me fue a poner la cita, pero la cita que es de Gandhi es que un esfuerzo total, esa es una victoria completa. A veces no podemos controlar los resultados de nuestras acciones, pero si nosotros nos esforzamos, ¿verdad? Si no quedó por nosotros, si nosotros a lo mejor practicamos nuestra escucha atenta por todos esos meses, etcétera, y hay personas que aún así no se sienten escuchadas, la victoria es completa en el sentido que nosotros pusimos todo nuestro esfuerzo y todo lo que estaba a nuestro lado. Eso es algo que decía mucho Gandhi y que hay que tomar en cuenta porque en este camino sin duda nos vamos a encontrar con fracasos, con adversidades y hay resultados que no están enteramente bajo nuestro control, ¿verdad? También creo que es algo que aprendimos con la crisis. Pero perseverar implica poder pensar en estos, por ejemplo, fracasos o adversidades como oportunidades de aprendizaje y en saber que si nosotros estamos poniendo todo, sin duda va a haber un avance y un cambio. Entonces, esta es la fórmula, ¿verdad? De este liderazgo efectivo que les estamos sugiriendo y que si nosotros empezamos con ese trabajo personal, realmente podemos cultivar una comunidad con bienestar emocional. Trabajar con nuestras habilidades socioemocionales, conocernos y regular las emociones, trabajar con las habilidades de relaciones, con la conciencia social, con la toma de decisiones, siempre enmarcado en una visión de lo que queremos para nosotros y para nuestra comunidad y por supuesto para los estudiantes, y con un sentido de determinación que podemos también desarrollar a través de plantearnos metas que estén alineadas con nuestros valores, que sean específicas y posibles, y sabiendo que en el camino van a pasar muchísimas cosas, pero eso no significa que nosotros estemos fracasando. Y esto, si lo logramos hacer,
pues va a ser realmente algo muy importante y que nos puede ayudar mucho a transitar pues las olas, ¿verdad?, que estamos viviendo con esta crisis. Imagínense cómo se sentirían ahorita si de repente se encontraran en medio de este mar picado. Yo les puedo compartir que yo me sentiría aterrada porque no soy muy buena nadadora ni nada por el estilo, pero vean este surfista. ¿Cómo creen que se siente ese surfista? Yo tengo una amiga que surfea y ella me dice que cuando está en olas así, se siente plena, se siente libre, se siente completamente feliz. ¿Sí? ¿Cuál es la diferencia? Que ella sabe surfear, que ella tiene habilidades que yo no tengo. Las habilidades socioemocionales con esta visión y determinación justamente son esas habilidades, esos recursos internos que nos pueden ayudar a navegar mucho mejor las olas que estamos viviendo. Y cuando nosotros los podemos cultivar, también es algo que podemos compartir con nuestra comunidad. Y un primer paso que los invito también a hacer es, por ejemplo, a empezar a trabajar esta visión de lo que queremos, no solo a nivel personal, sino a nivel de su escuela, ¿sí? Cada uno, cada persona en la comunidad educativa va a tener su idea de qué es su visión, pero nosotros podemos hacer un pequeño ejercicio, por ejemplo, con ellos, preguntándoles cómo se quisieran sentir, cómo quisieran que fueran sus relaciones, cómo les gustaría que transformar los conflictos en la escuela y poco a poco juntos construir esta visión, una visión socioemocional, una visión donde todos quepamos y todos queramos estar. Esa sería la última recomendación que me gustaría darles para así cerrar esta plática. Y también recordarles, como decía Nelson Mandela, que pues a veces todo parece imposible o muy difícil hasta que se hace. Entonces aquí les dejo una serie de herramientas muy prácticas, muy chiquitas, que espero que puedan poner en práctica, que puedan aplicar. También les vamos a compartir una guía gratuita que le llamamos el ABCD de la salud mental para tiempos difíciles, un material que ustedes pueden descargar, que pueden estar trabajando en sus casas. Aquí está el QR, pero también se los vamos a compartir por otros medios para que ustedes puedan seguir trabajando en su propio desarrollo socioemocional para su beneficio y para el de sus comunidades. Cierro finalmente compartiéndoles mis datos de contacto. Estoy a sus órdenes para todo lo que pueda apoyarlos en este camino. Y pues les agradezco muchísimo por su atención. Ya estoy viendo aquí algunas preguntas del público que a continuación voy a leer y voy a empezar a responder. Aquí veo una pregunta que dice, ¿qué tipo de actividades recomiendas para el desarrollo de las habilidades socioemocionales? Hay muchas actividades, pero una que es clave y que es esencial y que es la base de cualquier otra habilidad socioemocional, además de la escucha atenta que ya les compartí, es la siguiente, se llama parar. Esta actividad consiste en que en diferentes momentos del día hagamos pequeñas pausas de 1 minuto, de 30 segundos. En estas pausas, la idea, la P, es que paremos. La A es llevar la atención a nuestro cuerpo y a nuestra mente, a poder contactar un poquito de cómo estamos en este momento, ¿sí? Entonces, los invito a hacerlo, un segundito. Paramos, atendemos el cuerpo, la mente, cómo estamos en este momento. Y luego la R es recordar. El truco en las habilidades socioemocionales es que nosotros podemos tener información y podemos tener herramientas, pero luego nuestros hábitos nos ganan y nos olvidamos siquiera de aplicarlas. Entonces, por ejemplo, recordar su propósito o recordar la importancia de atender a la respiración como un método para calmar a la mente, eso es algo que puede ayudarnos. Entonces, por ejemplo, en este momento les voy a pedir que recuerden que siempre pueden aterrizar su mente en su respiración, ¿sí? Entonces recordamos esto y aplicamos, esa es la A. Paro, atiendo, recuerdo. Y la A es aplico alguna técnica como por ejemplo, atender por 3 respiraciones. ¿Cómo se siente esta respiración en mi cuerpo? Calmar a la mente, atendiendo el respirar. Y luego la R es regreso a lo que estoy haciendo, ¿sí? Si nosotros podemos hacer estos pequeños ejercicios de parar, donde atendemos a la respiración por unos cuantos segundos, ni siquiera minutos, por algunos cuantos segundos, esto realmente nos ayuda a tener una mente más en calma, más presente, para poder tomar decisiones conscientes y no ser llevados por los hábitos.
Y esa es la base para poder desarrollar todas las demás habilidades. Entonces ya les dejé otro ejercicio más. Parar, escucha atenta y todo lo que vimos ya sobre el propósito y las metas. ¿Cómo motivar a los docentes a trabajar las habilidades socioemocionales de los alumnos? La mejor manera de motivar a los docentes a trabajar con sus alumnos es primero dándole las herramientas para que los docentes mismos puedan trabajar su propio bienestar emocional. Algo que he aprendido a lo largo del tiempo, por ejemplo, en el 2017, que la educación socioemocional se volvió parte del currículum nacional, me tocó trabajar con muchísimos docentes que lo veían como algo, híjole, terrible, porque era obligatorio. Pero además, pues, oye, si yo doy clase de matemáticas, no soy psicólogo, ¿cómo voy a estar dando esta clase de educación socioemocional? ¿Verdad? ¿De qué se trata eso? Me decían los docentes. Sin embargo, la mejor fórmula para poder motivarlos y ayudarles a que lo hicieran es darse cuenta, por ejemplo, que muchos de los obstáculos que tenemos como docentes tienen que ver con aspectos socioemocionales. Está el obstáculo de, es que mis estudiantes no están motivados, es que mis estudiantes se distraen, no están atentos, es que mis estudiantes, tengo muchísimos tipos de estudiantes y pues no puedo atenderlos a todos. Todo esto tiene que ver con el aspecto socioemocional. Entonces ayudamos a nuestros docentes con herramientas para que ellos puedan desarrollar sus propias habilidades, puedan cultivar también su propio bienestar emocional, ayudarles también a lidiar más constructivamente con el estrés, etcétera. Esa es la base para que ellos puedan enseñar a sus estudiantes. Y después de eso, pues es muy importante que también cuenten con un currículum que esté basado en evidencia, de preferencia, que sea secuencial, que sea acorde a la edad de los estudiantes, que sea activo y que nosotros también como líderes pues les demos el tiempo, ¿verdad? Y el enfoque para que realmente puedan implementarlo en las clases. Entonces esos dos elementos, un buen currículum y las herramientas para ellos, no para que ellos las apliquen, sino para ellos como personas y profesionales. ¿Cómo trabajar la fortaleza emocional de mis docentes en estos momentos donde están tan cansados y hasta frustrados? Definitivamente, esto realmente yo creo que tiene que ser una prioridad y no solo es porque yo lo crea, sino muchas organizaciones internacionales han mencionado lo que les decía, que esta no es una crisis solamente de salud física, sino es una crisis de salud mental. Los docentes de por sí ya se encontraban entre las profesiones más estresantes antes de la pandemia y ahora con todos los cambios, adaptarse a nuevas tecnologías, las dificultades de comunicación, las dificultades de interactuar con los estudiantes, de enseñar como nosotros no aprendimos, ¿verdad? Todo esto pone mucho más peso sobre los estudiantes, sobre los docentes, perdón, claro, los estudiantes también. Entonces, mi gran recomendación es que puedan ustedes promover espacios para que los docentes puedan desarrollar sus habilidades, pero como les decía, como un regalo para ellos, para que ellos puedan estar bien, para su propio bienestar emocional. La guía que les estamos compartiendo es gratuita, la pueden compartir con sus docentes también para que ellos puedan trabajar con su propia salud mental y bienestar emocional. Y eso, que no sea una obligación, ¿verdad? No les pidan evidencias o que lean sobre la importancia de la educación socioemocional. Busquen darles programas que realmente tengan herramientas prácticas. Esa sería mi recomendación. ¿Cómo mantener la atención de los alumnos y engancharlos con las clases desde la virtualidad? Ese es un reto muy, muy, muy grande que tenemos. Y creo que aquí hay muchísimas estrategias que podemos llevar a cabo, pero yo sí les recomendaría, por ejemplo, que este ejercicio de parar puedan incorporarlo también con sus clases con los estudiantes. Y lo podemos incorporar de diferentes maneras. Desde en la rutina empezar la clase con un ejercicio pequeño de parar que nos ayude a enfocarnos, porque cuando estamos en este modo virtual hay muchas otras distracciones, ¿verdad? Entonces, darle un tiempo, aunque sea pequeñito, a poder decir, ok, ahorita estamos aquí y esa es nuestra forma de conexión. ¿Cómo estamos? ¿Qué pasa en nuestra mente? ¿Cómo nos sentimos? ¿Y cómo lo hacemos para calmar a la mente con el respirar? Eso es una excelente manera, por ejemplo, para empezar y poner el tono de la clase. Y no solo eso, sino también tener diferentes momentos de una pequeña pausa, donde los estudiantes puedan regresar a ellos mismos, puedan ajustar y hacer lo que necesiten para estar presentes. Eso puede ayudar muchísimo. Pero de hecho también incorporar más herramientas de educación socioemocional en la misma dinámica de las clases los va a tener más
involucrados. Por ejemplo, el poder darles oportunidad para que hablen de cómo se sienten, ¿no? Y entonces un pretexto también para aprender lenguaje y conciencia de las emociones. Momentos también en que puedan, por ejemplo, empatizar entre ellos y también nosotros como docentes, pues empatizar más con los estudiantes y tener, aunque sea, por ejemplo, a lo mejor cada sesión podemos buscar 5 minutitos con cada uno de nuestros estudiantes para tener un rato de nosotros hacer la escucha atenta y realmente poder estar presentes para ellos, puede cambiar radicalmente la manera en que se involucran en estos espacios, ¿verdad? Podemos también escuchar qué es lo que les preocupa, qué es lo que les funciona, qué es lo que no les funciona tanto, y entonces de esta manera tenerlos más involucrados en las clases. ¿Qué nos recomiendas implementar para fomentar el bienestar de nuestros docentes y de nuestros padres de familia? Entonces, lo primero es, los invito a involucrarlos a todos, ¿sí? Construyan esta visión socioemocional juntos. Dediquen un tiempo, una reunión, por ejemplo, a que los padres de familia, que los estudiantes, los docentes, todos puedan expresar cómo se quieren sentir, cómo se quieren relacionar, cómo quieren resolver conflictos y también puedan empezar a diseñar algunos acuerdos para poder lograr juntos esta visión. También les recomiendo que promuevan conferencias, talleres, que sean, como les decía, muy prácticos, que sean lúdicos, donde les puedan dar herramientas prácticas inmediatamente aplicables, como pueden ser estas de parar, como pueden ser también empezar a utilizar un medidor emocional entre ustedes, el habla y la escucha atenta, momentos de empatía, momentos de gratitud, también son súper poderosos en la comunidad. Y con esos pequeños elementos ya sabemos que además de estar desarrollando habilidades importantísimas para la resiliencia, pues son las habilidades básicas del bienestar. Entonces, los invito a que puedan aplicar esto primero en ustedes y luego extenderlos a través de la visión en la comunidad y con más herramientas, pues embarcarse, ¿verdad? Porque esto no es algo que se logra de la noche a la mañana, sino es algo que pueden incorporar en su cultura, realmente en su cultura escolar, y es algo que trabajamos a lo largo de toda la vida. Y pues con esto me despido. Espero que estas herramientas hayan sido útiles para todos ustedes, que las puedan poner en práctica. Y muchísimas gracias por la invitación a este congreso. Hasta luego.